Hay hombres que hablan poco, pero lo dicen todo con la mirada. Miradas pesadas que cargan el peso de lo que nunca se dijo. No es tristeza lo que se ve, es algo más denso, más enterrado. Es el silencio moldeado por el tiempo, por la resistencia, por la rendición. Un silencio que no pide ayuda, solo esconde lo que fue carcomido por dentro. Él todavía sonríe, todavía trabaja, todavía saluda, pero hay un eco dentro de él, un agujero que crece cada vez que se anula para mantener lo que llaman relación sana. No son las peleas lo que lo destruyen, son los pequeños cortes invisibles, el chiste que menosprecia, el control disfrazado de cariño, el piropo que nunca llegó, cada gesto sutil que lo hace dudar si está siendo hombre suficiente o solo útil lo suficiente. Nadie ve el dolor en el hombre que no quiere parecer débil, porque le enseñaron que debilidad es sentir. Y él aprendió a no sentir, a aguantar, hasta perderse a sí mismo. La mirada de él no delata, solo entrega. Entrega lo que quedó cuando el amor se volvió cárcel con paredes invisibles. Lo más curioso es que, incluso herido, se queda pensando que va a mejorar. Se queda porque prometió. Se queda porque no quiere romper una historia, pero ya se está destruyendo para sostenerla, y el mundo lo aplaude por aguantar. Nadie le pregunta si todavía existe dentro del cuerpo que sobrevive. Si conoces a alguien que carga ese silencio, o lo has sentido en la piel, suscríbete al canal, viene mucha verdad a la luz. Y cuéntame en comentarios, ¿alguna vez te callaste solo para mantener algo que te hacía daño? La destrucción nunca empieza con un grito. Se cuela en el día a día con gestos casi imperceptibles. Al principio, es un comentario, una exigencia, una mirada que desaprueba. Parece normal, parece común, parece amor. Y por parecer tanto, el hombre no ve que ya empezó a ceder más de lo que debía. Siempre es así. La ruina viene vestida de normalidad, entra por la puerta de la intimidad, se calza los zapatos del cariño y se sienta en el salón como si fuera parte de la casa. Empiezas a cambiar, solo un poco, para complacer. Abandonas algo pequeño, dejas de lado una opinión, aceptas el tono alterado en nombre de la armonía, y piensas que es bonito ese esfuerzo. Piensas que amar es eso, tragarte tu propio nombre para mantener el del otro. Pero hay un momento en que el esfuerzo se vuelve sumisión, y cuando te das cuenta, ya estás demasiado lejos de ti. El hombre empieza a ceder tanto, que ni se da cuenta de que ya perdió el suelo. Todo es para no molestar, para no crear roce, para ser el hombre que ella quiere, y no el que realmente es. Y en ese punto, todavía lo llama relación, todavía se convence de que todo está bien. No hay ruido en la caída de un hombre que se va apagando. Sucede en silencio, en la rutina, en el déjalo pasar, en el no vale la pena discutir. Y el amor, ese que prometía cura, se vuelve enfermedad crónica. Solo que nadie lo ve, porque él aprendió a sonreír mientras muere por dentro, y el mundo aplaude su madurez por seguir, por aguantar, por no rendirse fácil. Quien destruye a un hombre desde dentro, rara vez lo hace con brutalidad. Es en la delicadeza cruel, en el toque que hiere, en la frase que moldea, en la exigencia que anula, y él sigue, creyendo que amor exige sacrificio, pero nunca le dijeron que el mayor puede ser el alma propia. No es fácil notar cuando el amor se transforma en mecanismo de control, porque al principio, todo suena a cuidado. Ella quiere saber dónde está, con quién está, qué está haciendo, y él lo ve como prueba de interés, de presencia, de pareja. Pero lo que parece celo puede ser solo el primer hilo de la tela. Empieza a cambiar pequeñas actitudes, casi sin notar. Deja de salir con ciertos amigos porque a ella no le caen bien. Abandona hábitos antiguos porque ella no entiende cómo eso todavía te gusta. Poco a poco la libertad se disuelve en concesiones aparentemente inofensivas. Y lo más cruel es que él cree que lo hace por amor. La manipulación emocional rara vez es violenta. Es delicada, seductora, envolvente. Se esconde detrás de miradas tristes y gestos frágiles. Se lastima cuando él dice no. Llora cuando él se aleja. Se victimiza cada vez que él intenta poner límites, y él aprende rápido. Es más fácil ceder que enfrentar ese drama silencioso. Las frases ganan un tono sutilmente venenoso. Después de todo lo que hago por ti,
Siempre piensas solo en ti. Sabía que me ibas a dejar de lado. Quédate con tus amigos. Pareces más feliz con ellos. Y cada frase de estas se instala en la mente de él como una duda corrosiva. Y cuando él intenta justificarse, explicarse, ella se calla. Y el silencio de ella lo desarma más que cualquier grito. Porque él no quiere ser el villano de la historia. Y ella se empeña en ponerse la capa de víctima a la perfección. Toda acción de él se vuelve una posible traición, un descuido imperdonable, una falla imperceptible que se convierte en motivo para castigo emocional. El control no es directo, viene camuflado de fragilidad. Y es eso lo que lo hace tan eficiente. Ella no manda pero culpa, no ordena pero presiona, no obliga pero se duele, y lo hace cargar el peso de su decepción como si fuera un delito. Con el tiempo, él empieza a pensar antes de actuar, antes de hablar, antes de existir. Pesa todo, mide todo, edita todo. Ya no vive de forma espontánea, vive intentando evitar los gatillos de ella. Y sin darse cuenta, construyó una celda con sus propias manos y cerró la puerta por dentro. La manipulación emocional más perversa es la que se vende como amor, la que dice, solo quiero lo mejor para ti, mientras destruye tu autonomía, la que exige exclusividad pero la llama conexión, la que mina tu confianza pero dice que solo está siendo sincera. El hombre, en ese punto, ya está deformado por dentro. Su voz interna está ahogada por el miedo a desagradar. Su sentido de merecimiento está corroído. Y lo más aterrador, todavía cree que ella es lo mejor que le ha pasado en la vida. Porque cuando alguien te destruye con cariño, la confusión es tan profunda que ya no sabes dónde termina el amor y dónde empieza la cárcel. La identidad de un hombre no se pierde de golpe, se disuelve en capas, como una pared vieja que se descascara con el tiempo. Al principio, todavía se reconoce en el espejo, todavía habla con la misma voz, todavía se pone la misma ropa, todavía firma su nombre con firmeza, pero por dentro, ya empezó a borrar las partes que la relación no acepta. Deja de ir a lugares que lo construían, abandona aficiones, pasiones, hasta la forma de hablar cambia, adapta el tono de la risa, el ritmo de las palabras, la mirada ante la gente, se va moldeando a la expectativa del otro como quien esculpe su propia alma para caber en un molde ajeno. Y con eso, deja de ser entero para ser funcional. No es fácil notar cuando empiezas a desaparecer, porque desaparecer no duele. Alivia al principio. Ser lo que el otro quiere genera paz temporal, pero la paz comprada con silencio interno tiene fecha de caducidad, y cuando vence, el vacío se instala. Los amigos lo notan primero. Dicen que está diferente, más apagado, menos presente, pero él responde que todo bien, porque lo cree de verdad, o quiere creerlo, porque ya no sabe si lo que siente es insatisfacción o ingratitud. Poco a poco, empieza a sentirse extraño en sí mismo, como si habitara un cuerpo programado para complacer, obedecer, mantener. Piensa 2 veces antes de discrepar, 3 veces antes de decir lo que piensa, y en el fondo empieza a dudar si lo que piensa todavía importa. La identidad no desaparece, se asfixia, queda ahí, latente, esperando una rendija para respirar. Pero cuanto más tiempo pasa, más difícil es recordar quién eras antes de todo esto. Más difícil es saber qué quieres de verdad, qué te gusta, qué sueñas. Porque todo pasó a girar en torno a mantener la estabilidad de algo que ya no acoge, solo consume. En ese punto, ya no ama, solo evita el colapso. No vive, solo administra la relación. Y lo más trágico es que todos a su alrededor piensan que está todo bien, porque sonríe, porque trabaja, porque cumple el papel. Pero el hombre detrás del papel ya se fue, y nadie se dio cuenta. Perder la identidad no es dejar de existir, es seguir existiendo por fuera, incluso después de haber muerto por dentro. El silencio masculino no siempre es falta de opinión. A veces, es exceso de intentos fallidos. Ya intentó hablar, ya intentó explicar, ya intentó mostrar sus dolores, pero lo interrumpieron, lo minimizaron, lo ignoraron o lo convirtieron en villano por sentir demasiado. Entonces aprendió a callar, no como elección sino como escudo. Callar, para él, se volvió sinónimo de equilibrio. Si habla, ella llora. Si se expone, ella acusa.
Si insiste, ella se aleja. Entonces traga todo, la frustración, la rabia, la nostalgia de sí mismo. Y con el tiempo, el silencio deja de ser protección y se vuelve cárcel. Ya no habla porque olvidó cómo sería ser escuchado sin consecuencias. Hay una guerra que libra todos los días y nadie ve. Es la guerra entre lo que piensa y lo que dice, entre lo que siente y lo que expresa, entre las ganas de irse y el miedo a que lo llamen cobarde, entre el grito atrapado y la sonrisa ensayada. Y cuando alguien le pregunta cómo está, responde con la frase más traicionera que existe: todo bien. Esa frase, dicha con naturalidad, carga un universo entero de renuncias, porque sabe que si empieza a explicar, no va a parar, y nadie quiere escuchar tanto. La sociedad enseñó que hombre callado es hombre maduro, pero omitir el dolor no es sabiduría, es autosabotaje. Él no quiere conflictos, quiere paz, pero en vez de construir esa paz con diálogo, la crea con silencio. Solo que paz sin verdad es anestesia, y vivir anestesiado día tras día es convertirse en espectador de la propia vida. Está presente, pero distante, en casa, pero ausente, vivo, pero callado. Si ese silencio te suena familiar, quizás sea hora de convertirlo en voz. Suscríbete al canal y comparte en comentarios. ¿Cuál fue la última vez que elegiste callar solo para mantener una paz que costó demasiado cara? Él está ahí, en el sofá, en la mesa de la cena, en la cama al lado. Escucha, responde, asiente con la cabeza. Pero lo que habita ese cuerpo ya no es presencia, es protocolo. Cumple funciones, sostiene la casa, sonríe a los hijos, pero por dentro está lejos. El alma de él se fue sin ruido. Salió despacio, como quien apaga la luz poco a poco para que nadie note, porque llegó un punto en que estar ahí exigía tanto esfuerzo que necesitó desconectarse para seguir. Es como respirar con aparatos emocionales. Sigue vivo, pero por inercia. Hay una frialdad en los gestos que antes eran cálidos, una mirada que no se detiene, un toque que perdió peso, una charla que parece automatizada. Ella pregunta si todo bien. Él dice que sí. Ella siente algo raro. Él finge no notarlo, porque el lazo ya no es conexión, es rutina. Incluso cuando intenta reconectar, ya no sabe dónde buscar. Las cosas que lo llenaban perdieron sentido. Lo que lo movía ahora cansa. Lo que lo emocionaba ahora adormece. El hombre ahí se volvió sombra de lo que fue, y nadie notó el momento exacto en que pasó. Camina dentro de una relación que exige su presencia física, pero agota su esencia. Y lo peor es que, a su alrededor, todo parece normal. La vida sigue, los cumpleaños, las facturas, los compromisos, pero dentro de él hay un desajuste brutal entre lo que siente y lo que vive, como si viera su propia vida desde afuera, sin poder volver adentro. Cuando el alma se va y el cuerpo se queda, ya no es amor, es resistencia, es intento de sostener algo que ya no tiene base, es miedo a empezar de nuevo, y sobre todo, es el reflejo de un hombre que ya gritó todo lo que pudo, y ahora solo observa, en silencio, el final que nadie ve. No toda herida tiene color, no toda dolor grita. Hay heridas que viven escondidas en el pecho, entre la costilla y la memoria. Son los dolores que no dejan cicatriz visible, pero alteran el alma. Son esos que el hombre carga en silencio, con la misma naturalidad con que respira. Él se despierta con peso, pero no sabe nombrarlo. Es un agotamiento emocional que lo acompaña hasta en las tareas simples. Ducharse, salir de casa, sonreír a alguien. Todo exige un esfuerzo invisible, no porque esté triste, sino porque está hueco, y nadie entiende, porque él todavía se mueve, todavía habla, todavía funciona. Esas heridas se abrieron despacio, una crítica sin resolver aquí, una humillación disfrazada allá, una ausencia de apoyo en los momentos en que más necesitaba ser visto, no juzgado, y cada vez que tragó todo eso, la herida cavó más hondo, dejó de cuidarse, no por descuido, sino por rendición. Perdió el placer de mirarse al espejo, de soñar, de desear algo nuevo. Todo parece repetición de un ciclo que ya no tiene sentido, pero sigue girando, porque parar parece más aterrador que aguantar, y lo peor de esas heridas es que nadie cree en ellas, porque al hombre que siente demasiado lo llaman débil,
Lo acusan de exagerar, de no aguantar presión, de ser sensible en exceso, y por miedo al rótulo, se cierra. Se cierra tanto que, cuando grita por dentro, nadie oye. Entonces sufre callado, come, duerme, trabaja, pero ya no siente nada con profundidad, porque permitirse sentir es abrir espacio a un dolor que quizá ya no pueda contener. Y así, va muriendo, un poco cada día, sin sangrar, sin quejarse, sin despedirse. Existe un instante, breve, pero decisivo, en que algo estalla por dentro. No es un grito, no es una ruptura, es como si una luz débil se encendiera en un cuarto abandonado, y en ese haz ve todo lo que intentó no ver por años: el cansancio, la sumisión, el desajuste entre lo que vive y lo que quisiera vivir. Ese despertar no llega con alivio, llega como shock, como resaca del alma, porque ahora ve las señales que ignoró, los pedazos que se dio, los sueños que dejó atrás. Ve que se alejó tanto de sí mismo que casi no se reconoce, y lo más aterrador, entiende que nadie vendrá a rescatarlo. Es un despertar solitario, porque no hay quien acompañe ese proceso. Camina entre ruinas internas, las ruinas del hombre que era, del que quería ser y del que se convirtió. Siente vergüenza, culpa, confusión, porque se pregunta cómo dejó que todo llegara hasta ahí. Pero recuerda que cada paso lo dio creyendo hacer lo correcto. El mundo a su alrededor sigue igual, ella sigue exigiendo, los amigos siguen distantes, la rutina sigue funcionando, pero él ya no puede fingir. Algo se rompió de una vez, y por primera vez, quiere dejar de sobrevivir y empezar a existir de verdad. No hay grito de libertad, hay silencio firme, un silencio diferente al de antes. Ahora no es miedo, es presencia, la misma que había perdido, y en ese vacío oscuro, empieza, despacio, frágil, pero decidido, a buscarse a sí mismo. Cuando un hombre decide volver así, no avisa a nadie, no hace ruido, no publica, no declara. La reconstrucción empieza en el silencio, el mismo silencio que lo consumió, pero ahora lo usa como refugio, no como celda. Ahí, sin prisa y sin testigos, empieza a juntar los pedazos de su propia alma, revisa recuerdos antiguos, recupera pequeños placeres que abandonó. Vuelve a hablarse con más compasión, menos juicio. Todavía siente miedo, todavía carga marcas, pero ya no se traiciona como antes. Entiende que no necesita ser fuerte todo el tiempo, que sentir no es debilidad, es supervivencia, que tener límites no es egoísmo, es protección, y que amor de verdad no exige que nadie se anule. Amor que pide sacrificio constante. No es amor, es dependencia. Poco a poco, reaprende a ocupar espacio. Dice no, sin culpa. Se queda en silencio sin obligación de justificar. Vuelve a soñar sin pedir permiso. Y aunque nadie lo note, él sabe. Algo dentro de él volvió a vivir. La reconstrucción es invisible. No hay luces, no hay reconocimiento, pero hay verdad. Y después de tanto tiempo viviendo por fuera, por fin volvió adentro y decidió quedarse. Si alguna vez tuviste que reconstruirte en silencio, o todavía estás en eso, deja en comentarios qué fue lo que tuviste que soltar para reencontrarte a ti mismo. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Este no fue un video fácil, porque hablar de dolores silenciosos exige coraje, tanto para quien habla como para quien escucha. Cuídate, cuida tu mente, y sobre todo, no te pierdas intentando sostener lo que te hunde. Hasta el próximo video.